Buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos al curso de física con su profesor Francisco. El día de hoy vamos a trabajar el tema número 4 que se titula Primera condición de equilibrio. Recordamos las indicaciones, es necesario mirar el video tutorial hasta el final, realizar un resumen de la clase en tu cuaderno y luego tienes que desarrollar las actividades según las explicaciones de este video tutorial. El día de hoy no se va a dejar práctica, tampoco tarea para enviar al correo corporativo en virtud de que tenemos un trabajo pendiente por entregar. En este caso es el trabajo acerca de los dos inventos peruanos más importantes de la historia, el cual debes enviarme más tardar el día de mañana, jueves. ¿Ok? Continuamos. Hablaremos acerca de lo que son las condiciones de equilibrio. Antes de entrar en tema debemos recordar en qué consiste el equilibrio. El equilibrio consiste cuando un cuerpo o un objeto se encuentra en reposo, es decir, no hay movimiento, o cuando está en un movimiento rectilíneo uniforme. Bien, esas son la condición de equilibrio. A eso se le llama equilibrio. Bien. Bien, entonces, cuando hablamos de equilibrio nos estamos refiriendo a las leyes de Newton, específicamente a la primera ley de Newton. ¿Quién es Newton? Isaac Newton es el científico inglés que estudió y promulgó las leyes que vamos a trabajar durante este curso. La primera de ellas, la ley de la inercia. ¿Qué me dice la ley de la inercia? La ley de la inercia me dice que todo cuerpo permanece en reposo o moviéndose a velocidad constante a menos que una fuerza externa le haga cambiar. Vemos acá que el concepto de fuerza del cual ya hemos conversado. Bien, entonces, esa condición de equilibrio matemáticamente se va a expresar mediante esta fórmula que vemos acá, esta ecuación. ¿Qué me dice eso? ¿O a qué se refiere eso que está escrito allí? Eso que está escrito allí se refiere a la suma de las fuerzas. Eso es lo que significa ese símbolo que tenemos allí junto con la F. ¿Ok? Este símbolo me indica una sumatoria de las fuerzas. Entonces esas fuerzas sumadas me deben dar 0. Recordemos que en clases anteriores hemos hablado acerca del plano cartesiano y hemos establecido, tenemos un eje horizontal y que tenemos un eje vertical. El eje vertical se denomina o se identifica como Y, recordemos, y el eje horizontal se identifica como X. Entonces, ¿qué me dice la ley de inercia? Las fuerzas sumadas en el eje X deben darme como resultado 0. Y las fuerzas sumadas en el eje Y también deben darme como resultado 0. De esta forma se simplifica la ley de la inercia o la primera ley de Newton que refiere al reposo o equilibrio. La primera ley de Newton se refiere al equilibrio. Bien, entonces, para que un cuerpo cumpla la primera condición de equilibrio, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él debe ser igual a 0. Eso es lo que hemos hablado hasta hace un momento. Recordar que en el sistema internacional la fuerza se mide en Newton, en honor al científico Isaac Newton. Entonces, esa condición me dice que la suma de las fuerzas deben ser igual a 0, ya lo hemos dicho. Entonces, de otra manera también, la suma de las fuerzas en un sentido debe ser igual a la suma de las fuerzas en el sentido opuesto, en el eje horizontal. De la misma manera, en el eje vertical, la suma de las fuerzas que van hacia abajo debe ser igual a la suma de las fuerzas que van hacia arriba. Eso lo estamos aquí representando de forma matemática. Entonces, en el ejemplo que vamos a desarrollar ahora, a explicar, tenemos un cuerpo el cual está siendo sometido a 1, 2, 3, 4 fuerzas. Dos de esas fuerzas son desconocidas. Sin embargo, nosotros ya sabemos, por ejemplo, en el caso de las fuerzas en el eje horizontal, que yo debo hacer que la suma de las fuerzas que suben debe ser igual a la suma de las fuerzas que bajan. ¿Quiénes son o qué valor tiene la fuerza que sube? 5 newton, aquí lo tenemos.
¿Y qué valor tiene la fuerza que baja? Es el valor que no conocemos. Sin embargo, por la misma condición de equilibrio ya hemos establecido que esa fuerza que no conocemos necesariamente tiene un valor de 5 newton. Del mismo modo, en el caso del eje horizontal tenemos las fuerzas, recordemos, las fuerzas que apuntan hacia la derecha deben ser igual a la suma de las fuerzas que apuntan a la izquierda. ¿Cuál es el valor de la fuerza que apuntan hacia la izquierda? 8 newton. ¿Cuál es el valor de la fuerza que apuntan hacia la derecha? Es el valor que no conocemos. Sin embargo, por condición de equilibrio ya sabemos que la fuerza 1 es igual a 8 newton. Entonces acá igualmente vamos a expresar en el ejercicio número 2 que aparece en el libro la suma de las fuerzas. Vamos a colocar aquí una letra S mayúscula. La suma de las fuerzas que apuntan hacia la izquierda, ¿sí?, va a ser igual a la suma de las fuerzas que apuntan hacia la derecha. Por lo tanto, esto sería la fuerza F debe ser igual a 80. ¿80 qué? 80 newton. Bien, eso es por condición de equilibrio. Vamos con el siguiente ejercicio, número 3. Volvemos a tener en cuenta que la suma de las fuerzas que apuntan hacia la derecha debe ser igual a la suma de las fuerzas que apuntan hacia la izquierda. Entonces acá que tenemos pues la suma de las fuerzas que apuntan a la izquierda es el valor de F que no conocemos, y la suma de las fuerzas que apuntan hacia la derecha sería 15 newton más 35 newton. Esto me dice entonces que la fuerza F que no conocíamos debe tener un valor igual a 50 newton. ¿Por qué? Simplemente voy a sumar 15 más 35. El ejercicio número 4, la misma condición, la suma de las fuerzas que apuntan a la izquierda, en este caso, ¿qué fuerza apunta hacia la izquierda? La fuerza F. Solo ella apunta hacia la izquierda, por lo tanto F va a ser igual a la suma de las fuerzas que apuntan hacia la derecha. ¿Quiénes son las fuerzas que apuntan hacia la derecha? Esas fuerzas son la fuerza de 20 newton y la fuerza de 40 newton. Entonces esa suma de esas fuerzas me da como resultado 40 newton más 20 newton. Bien, lo cual quiere decir que la fuerza que estoy buscando o que desconocía su valor vale 60 newton. Y de esa manera hemos resuelto el ejercicio. Bien, ahora vamos a pasar al libro. Vamos a resolver solamente vas a resolver los ejercicios 12, 13, 16 y 17 de la página 59. Te repito, no hay práctica, tampoco hay tarea para enviar al correo porque tenemos pendiente la entrega de la exposición referente a los 2 inventos peruanos más importantes de la historia. Te repito, tienes oportunidad de hacer la entrega hasta el día de mañana, jueves. Bien, hasta aquí la clase de hoy, espero que haya sido de tu agrado. Cualquier duda o inquietud puedes consultarme vía telefónica. Espero nos veamos pronto. Mil bendiciones para todos.